the moonlight, can't you see? You're my delight. Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Give me tonight, 'cause my feeling is just so right. Lady, I just feel like I feel love for the first time. Lady, hear me tonight. Can't you see? You're my delight. Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. Lady, hear me tonight. 'Cause my feeling is just so right. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Gracias por sumarse a este segundo ciclo de charlas de asesoramiento, de formación de exportadores, que organizamos en conjunto en Santander con la Agencia de Inversiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para los que no me conocen, que no participaron en el encuentro anterior, soy Valeria Caprioli, responsable de Producto Comex en Santander. Y me gustaría invitar a Miriam Tevez, nuestra gran amiga. Hola Mir, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Vale, ¿Todo muchas bien? gracias. No, por favor, Acá un placer. otro jueves de Clima Comics. Me gusta cuando están pasando estas cosas. Para los que no me conocen o que no estuvieron en la charla anterior, soy Miriam Tevez, gerente de internacionalización en Invest EA, que es la agencia de inversiones y comercio exterior del Gobierno de la Ciudad. Y en particular, predicadora de Sí, una evangelizadora, totalmente. de pymes. Eso es una gran definición, totalmente. Y apasionada de esto, ¿no? Así que con mucho gusto espero este momento, estoy muy contenta. Que otra vez, otro año haciendo actividades en conjunto con el Santander, que me parece que, bueno, ya por sí solo todos estos años acompañándonos y trabajando. Totalmente, digamos, con el mismo objetivo, ¿no? Absolutamente, ayudando a un montón de personas a poder internacionalizar sus productos. Pero bueno, estuvimos viendo la semana pasada que después es un proyecto muy lindo, pero es riesgoso y se puede hacer, hay que tener mucha tenacidad, constancia, un plan bien maquetado, bien armado, el proyecto de la marca, que lo vamos a ver la semana que viene. Pero hoy, ¿qué vamos a ver puntualmente? Los aspectos legales, los aspectos impositivos, que también pueden llevar un negocio a caer si no se tienen todos en cuenta. ¿Y vos qué podrías dar una recomendación antes de presentar a nuestros panelistas de lujo? No, básicamente, hacer un raconto para retomar el cuento que arrancamos el jueves pasado. Perfecto, me encanta. Gastón Mandowski. Empezamos a pensar, a trabajar en estos objetivos puntuales, en ver quién puede, quién no puede exportar, qué condiciones mínimas tengo que autodiagnosticarme, empezar a revisar antes de tomar cualquier decisión o de hacer cualquier inversión o cualquier cuestión puntual apuntada a mercados externos, con la intención de evitar algo fundamental e imperdonable dentro del comercio internacional, que es la improvisación. Para eso estamos haciendo todas estas charlas y buscando a los más importantes jugadores en cada una de las temáticas, como es el caso de hoy. En particular estuvimos viendo cuestiones básicas,
de producto o de servicio, qué tengo que ver, si tengo capacidad ociosa, si puedo hacer algo, si evitar la improvisación que es tan costosa y hasta me puede hacer perder algo que me llevó mucho a construir, como puede ser una trayectoria, la marca o lo que sea, construir confianza con el cliente, y algo de eso vamos a retomar cuando empecemos a trabajar en marketing, y sobre todo evitar la frustración empresarial, que es quien motoriza la posibilidad de hacer todo esto dentro de la empresa, el tomador de decisión. En ese objetivo fue la charla pasada, tienen el video obviamente para verlo, y yo voy a hacer una cuestión. Voy a llamar a... ¿tenemos el material que dimos la otra vez? Sí, Para lo vamos a compartir. Creo que es muy importante para nosotros como para el banco poder generar un feedback de saber qué otros temas les interesa ver, qué les pareció el contenido y qué les va a parecer todo lo que vamos haciendo. Por eso por ahí, aquellos que desean el material, vamos a hacer un intercambio. A cambio de responder la encuesta de seguimiento, van a poder acceder al material en PDF para poder tener la presentación con contenido. Así Y que ahí si ya te la parece, publiqué, ahí la está, encuesta. Los que perfecto. quieran responderla, si les compartimos el material y lo pueden tener disponible. Una de las cosas que vimos, para dar introducción a esta charla, que vimos la otra vez, es que hay que evitar improvisación y hay que cada uno atienda su juego, dijimos. Para algo hay especialistas para cada cosa, para tratar de que sea lo más profesional posible ese desembarco y las decisiones se tomen de la mejor manera con todo el abanico y el espectro que tenemos de oportunidades. Entonces, lo que planteamos con Vale cuando empezamos a hablar de esa charla es: llamemos a los expertos en la temática, puntualmente, que vamos a ver hoy. Por eso teníamos intenciones de empezar a ver aspectos legales e impositivos del proceso de internacionalización, de la exportación, tanto de bienes o de servicios. Obviamente, dado los plazos y los tiempos, va a ser más corto, pero sí, obviamente, se puede profundizar en particular con cada uno de los speakers. Bien, y antes de darle paso, sí, antes les invitamos a Gustavo Campos y a Klaus Nosetti, nuestros partners en Pricewaterhouse. Para los que están escuchando esta charla, la propuesta es la siguiente. Los expositores van, como lo hicimos la semana pasada, pero aquellos que no han participado, que tengan esta consideración. Está el chat abierto, pueden hacer todas las preguntas que quieran. Nosotros vamos a ir moderando las preguntas, especialmente al final de la exposición. Puede pasar que haya alguna pregunta que se vaya respondiendo en la medida que el expositor va avanzando en su charla. Las que no se hayan respondido, las haremos al final. E incluso si al final van surgiendo preguntas, porque por ahí de una pregunta y nace la respuesta y surge otra pregunta, las pueden seguir escribiendo. No hay ningún problema. Nuestra sugerencia es que ahora todas las preguntas que vayan surgiendo, las anoten en el chat, así no se les pasa. Si hubiese algún caso puntual, después dejamos los mails de contacto para que se respondan particularmente, ¿no? Porque creemos que tiene que ser un espacio para todos y no atender una consulta en particular. Así que, Gus, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Adelante con tu charla. ¿Tenés alguna presentación para compartir? Sí. Ok, bueno, adelante, gracias. subila. Muchas gracias, Valeria, gracias, Miriam. Gracias. Bueno, nada, como bien mencionabas recién, aquellos que hacemos cuestiones tributarias, pensamos que lo tributario es lo más importante, pero bueno, cada uno con lo suyo. ¿Por qué yo digo que es lo más importante? Y bueno, porque en un país como Argentina, que la presión fiscal supera los niveles normales, por encima del 60%, y quizás me quedo bastante corto, no mirar costos del 60% o no tratar de ser eficiente al momento de generar negocios en el exterior, bueno, probablemente, como bien decía Miriam y Valeria, si yo no tengo en cuenta todos estos aspectos, mi plan de empezar a pensar en el mercado externo puede fracasar.
Bueno, a ver, vamos a compartir una presentación. ¿Ahí la ven bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. Perfecto, bueno. Yo, ¿por qué titulé Una mirada desde Argentina? Para empezar a hablar de cuestiones fiscales y societarias, muchas veces aquella empresa, sobre todo las pymes o los emprendedores, que empiezan a pensar en el mercado externo, quizás incurren en la primera duda o en el primer error de cómo tributa aquel país al cual yo quiero llegar o al cual yo quiero empezar a vender mis productos. Y la realidad es que uno primero tiene que empezar por lo propio y entender bien cuáles son las cuestiones tributarias y legales que afectan o que me afectan a mí como empresa en Argentina. Porque muchas veces no voy a tener ninguna implicancia fiscal en el exterior. Salvo que quiera crecer de otra forma, con alguna subsidiaria, con alguna sucursal, que ya lo vamos a ver. Entonces, arrancamos, si quieren, por lo primero, por lo más básico, o por las preguntas que yo recibo. Antes, perdón, no me presenté, mi nombre es Gustavo Campos, yo soy socio de PwC Argentina, y bueno, claramente mi especialidad es la tributaria, y los voy a aburrir, al menos tratar de aburrir no más de 20-25 minutos con estos temas, después me quedo abierto a preguntas. La primera pregunta que uno recibe es, bueno, ¿qué estructura sigo al momento de hacer un negocio en el exterior o de crear una nueva sociedad? ¿Uso la estructura actual? Bueno, las respuestas son varias. Desde la perspectiva argentina, cada uno de ustedes o ya tiene una sociedad o está pensando en constituirla. Nosotros en Argentina tenemos distintos tipos societarios. Los más conocidos, los más comunes, son las SAS, que hoy, lamentablemente, tienen algunos problemas, no lo vamos a profundizar, pero no está pasando por su momento de auge, ni mucho menos, entonces uno tiene que tener cuidado, porque el contexto también condiciona. La SRL o la SA. A modo de tranquilidad, y cuando yo empecé a trabajar hace más de 20 años, los distintos tipos societarios tenían distintos tipos de tributación. Por suerte ahora eso ya no pasa, y cualquier tipo societario tributa y enfrenta los mismos costos y las mismas obligaciones al momento de hacer negocios en Argentina y en el exterior. Ahora bien, cuando empiezo a pensar en cómo expandirme al exterior, bueno, se empiezan a abrir distintos interrogantes y distintas opciones. Si voy a Estados Unidos, si llego a ir a Estados Unidos, ¿qué tipo de sociedad creo? Si una LLC, una Corp, una C Corp, una S Corp. Si tengo que crear una holding o una sociedad operativa. ¿Qué es una holding? Nada, en 2 minutos. Es un paraguas societario que no opera, o sea, no factura, ni tiene empleados, nada, sino que solamente va a ser tenedora de acciones. La holding puede estar en Panamá, en las Vírgenes, en Uruguay. Alguien me dirá, bueno, pero estás pensionando sociedad offshore. Sí, más allá de las últimas noticias, de los Pandora Papers, o en su momento, que también eso hizo ruido. Bueno, usar ese tipo de sociedades, en la medida que uno haga un negocio lícito y que esté declarado en Argentina, nada, no tiene ningún efecto, ni ningún delito, ni mucho menos. Al contrario, las deberíamos tener en cuenta a los efectos de ser más eficiente o no, en función de qué tipo de negocios quiero hacer y cómo quiero llegar al mercado externo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir qué estructura societaria sigo. La misma va a estar condicionada a qué tipo de negocio quiero hacer. O sea, si quiero crear una subsidiaria propia en el exterior, junto con un partner local o no, bueno, ahí veré si creo una sociedad operativa. Si mi intención es solo exportar tantos bienes como servicios, no necesariamente tengo que crear ninguna sociedad en el exterior, salvo que esté pensando, y seguramente después Klaus lo podría mencionar, en triangular alguna de estas transacciones o operaciones. Acá una distinción, y puse exportar bienes o servicios a terceros independientes, y acá ya sí empieza a haber una diferencia entre el tratamiento tributario de cuando mis operaciones son con terceros independientes, es decir, con un cliente X
común que conseguí en Estados Unidos, en Brasil, en México, donde fuese, o con sociedades vinculadas. Entonces, no es lo mismo hacer transacciones o negocios internacionales con una sociedad vinculada que con una sociedad independiente. Ya vamos a ver, hay algunas implicancias en materia de precio de transferencia que uno tiene que tener en cuenta al momento de justificar los precios, establecer márgenes, etc. Lo mismo pasa si uno empieza a exportar con un tercero con exclusividad o un tercero que esté ubicado en un país de baja nula tributación o un paraíso fiscal. ¿Por qué? Porque las normativas argentinas las involucran dentro de operaciones convinculadas. Es decir, si yo consigo un cliente independiente en Paraguay y consigo un cliente independiente en México, por nuestra normativa, Paraguay es considerado un país de baja nula tributación, razón por la cual lo voy a tener que incorporar dentro de mi análisis de precios de transferencia, ya lo vamos a ver y no nos vamos a meter en tecnicismo, en detrimento de México, que no tiene esa calificación, y al no ser vinculado no entró ahí. Entonces, la forma que una empresa decida hacer su negocio en el exterior me va a condicionar las obligaciones en materia impositivas que la empresa local tiene que enfrentar. Cuando recién le mencionaba aspectos de triangulación, no lo vamos a profundizar, pero bueno, no nos vamos a escapar de la coyuntura, ¿no? Hoy, que Argentina, y ya tuvimos la misma situación en el pasado, tenga una brecha cambiaria tan alta, hace que uno empiece a buscar opciones de cómo poder alocar utilidades en el exterior y cómo poder empezar a tener utilidades que puedan acortar un poco la brecha o puedan hacer que mi negocio sea más rentable. Fuera de la coyuntura y de la brecha, el mundo también funciona así, el mundo del comercio exterior, y hay un montón de empresas que se dedican a tradear y un montón de industrias que en lugar de ir al cliente final pasan por un intermediario, de industria del oro, de cereales, hay un montón de empresas, de industrias que utilizan empresas terceras para tradear, y es un mecanismo, no deja de ser un mecanismo de planificación fiscal también, en la medida que uno haga las cosas como corresponde. Un poco hasta acá les mencionaba los aspectos societarios a tener en cuenta, y que son muchas de las preguntas que ustedes se empiezan a hacer al momento de empezar a tener la duda de crecer en el exterior. Ahora, en cuanto a los aspectos fiscales, como les mencionaba recién, siempre escuchamos lo mismo, la preocupación de cómo voy a tributar en el país con el cual voy a hacer negocios, y en realidad lo que tengo que tener claro es cómo voy a tributar en Argentina. Entonces, ¿qué me afecta en Argentina o qué impuesto me impacta en Argentina al momento de empezar a pensar a hacer negocio en el exterior? Bueno, claramente el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, ya vamos a ver por qué. Tenemos claro que las exportaciones están grabadas a valor cero, es decir, cuando yo exporto un producto, no lo exporto con IVA, con el fin de no exportar impuestos, pero la realidad es que cuando compro ese producto o cuando lo produzco, sí genero un crédito fiscal. Entonces, el impuesto al valor agregado es un tema importante también. Las retenciones, y ya vamos a ver que es un tema súper importante, sobre todo en aquellos casos que la exportación sea de servicios. Si yo decido empezar a hacer negocios con el exterior y empiezo a exportar servicios desde Argentina, bueno, voy a tener distintas obligaciones que cumplir, como por ejemplo, liquidar las divisas, seguramente Klaus va a comentar algo sobre esto. De vuelta, liquidar las divisas implica reconocer una brecha, todos sabemos que es así. Cuando yo liquido las divisas a través del banco, el banco me va a pagar el tipo de cambio oficial, y eso me va a generar un perjuicio financiero. No obstante eso, si cuando exporto servicios, el país con el cual estoy haciendo negocios, en su régimen tributario, establece una retención, bueno, ahí voy a tener que ver si esa retención me la voy a poder computar, de qué monto es esa retención, y prever que la retención no sea más alta que mi rentabilidad, y que eso me genere saldos a favor. Analizar si la exportación que estoy haciendo está grabada por impuestos provinciales. Hay algunas provincias, lamentablemente, que graban con ingresos brutos las exportaciones, en algunos casos de bienes, en algunos casos de servicios, y lo mismo con tasas municipales.
las restricciones aduaneras y las restricciones cambiarias, que bueno, Lau seguramente va a estar mencionando en el próximo bloque. ¿Qué les comentaba recién de qué dicen nuestras normas tributarias? No me meto en las normas aduaneras, al menos por ahora. En cuanto a la exportación de servicios, bueno, todos aquellos que desarrollen un servicio en Argentina y que la utilización de dicho servicio sea en el exterior, eso es una ganancia de fuente argentina que va a estar alcanzada por el impuesto a las ganancias, ya lo vamos a ver, que puede estar alcanzada por ingresos brutos, depende de la jurisdicción desde donde esté prestando el servicio, y que requiere que uno liquide las divisas o que ingrese los dólares una vez que cobre ese servicio, y que eso claramente sea a tipo de cambio oficial. Entonces, la definición impositiva de lo que implica una prestación de servicios hay que tenerla presente también al momento de empezar a entender qué pasa con aquellos prestadores de servicios, profesionales independientes o empresas exportadoras que deciden hacer negocios desde Argentina al exterior y que, bueno, puedan estar cobrando con alguna billetera virtual o como lo que sea, saber que hay una obligación ahí de tributar, por un lado, los impuestos correspondientes, y de liquidación de divisas, por otro lado, que no es un tema menor, y que seguramente es parte de los problemas que los exportadores de servicios están teniendo, o si uno quisiera verlo, es el problema más grande. Bueno. Sin meterme en un tema técnico, solamente comentarles cuál es nuestro régimen tributario y qué pasa con el impuesto a las ganancias. Bueno, ¿qué grava el impuesto a las ganancias en Argentina? Que la tasa, con todas las reformas que ha tenido, uno ya se pierde de qué tasa aplicar, pero hoy tenemos una tasa escalonada que va entre el 25%, el 30% o el 35% en función de la utilidad impositiva. Bueno, va a gravar las ganancias obtenidas por las personas de existencia visible ideal en Argentina, por eso vamos a hablar un poquito de los cambios de residencia, y me va a gravar por renta mundial con la posibilidad de tomarme el tax credit. Y esto es lo que quiero hacer hincapié. Es decir, todos los negocios que yo haga desde Argentina hacia el exterior van a estar grabados en Argentina. Yo vendo servicios, vendo bienes de Argentina, voy a pagar impuestos a las ganancias en Argentina. Ahora bien, si el país al cual le estoy vendiendo me establece alguna retención del impuesto a las ganancias, bueno, deberé evaluar si me puedo computar ese impuesto que me están cobrando y me lo puedo tomar como pago cuenta o me lo puedo tomar como gasto. Y esto es importante y era un punto muy importante que tenía la Ley de Economía y el Conocimiento, que la verdad que no sé si lo han visto en algún otro módulo o si lo verán más adelante, pero bueno, la Ley de Economía y el Conocimiento, que tuvo distintas modificaciones, en su versión original te da la posibilidad de eliminar de este problema y de cada vez que un exportador argentino exporte servicios y te retenían, te ibas a poder computar la retención como pago cuenta. Bueno, lamentablemente tuvo modificaciones y eso se eliminó y esa retención se va a poder tomar como gasto, lo cual claramente es mucho más ineficiente para las empresas exportadoras de servicios. Bueno, recién les comentaba quiénes van a pagar este impuesto a las ganancias. Bueno, los residentes, las sociedades son todas residentes. ¿Cómo era eso? Bueno, después voy a leer un poquito las preguntas o las dejamos para el final para poder avanzar. Pero bueno, las sociedades son todas residentes, y donde uno empieza a jugar con la residencia o no la residencia es con las personas físicas. Y hay un punto importante, por eso les traía esto, que es la figura del establecimiento permanente. ¿Qué implica el establecimiento permanente? Bueno, ¿qué pasa? Y esto es muy común, si hay una sociedad, no sé, una LLC, en Estados Unidos no tiene ningún empleado, y en Argentina tiene 70 contractors trabajando cada uno desde su casa, pero todos reciben órdenes de un manager argentino y los coordina un argentino. Bueno, todos esos 70 personas podrían configurar un establecimiento
establecimiento permanente de la sociedad del exterior. Entonces, nuestras normativas te van cercando las distintas formas en las cuales hoy muchas empresas o muchas personas están operando, y uno tiene que saber que esto existe y que el riesgo está. Entonces, residentes vamos a ser todos, los nacionales argentinos, los que vivamos acá, y las sociedades constituidas en el país. Pero ojo, aquellas personas que están en Argentina haciendo negocios, que no han creado una sociedad, o que no están conformados bajo una estructura societaria, existe la posibilidad de que el fisco lo recaracterice como un establecimiento permanente de alguna sociedad del exterior. Entonces, que tomó mucha repercusión en los últimos años, producto de la alta carga impositiva que están teniendo las personas. Bueno, los análisis de pérdidas de residencia, de mudanzas al exterior, de empezar a hacer negocios al exterior, desde el exterior. Bueno, solo saber que esto no es tan simple, no es el objeto de la charla, pero tenerlo bien presente, porque también uno escucha con mucha laxitud, bueno, mira, si es más fácil, me voy a hacer negocios desde, no sé, un país vecino. Y bueno, lamentablemente para pagar la residencia en Argentina se tienen que cumplir una serie de requisitos que no son fáciles de cumplir, y lo mismo para obtener las residencias fiscales en otros países. Entonces lo vimos. Esto es lo que le comentaba recién del tax credit. Es un tema muy sensible, muy sensible. O sea, los exportadores de servicios de Argentina, cuando deciden hacer negocios con algún país del exterior, tienen que evaluar si el servicio al cual yo estoy exportando y facturando va a sufrir alguna retención en el exterior, y si esa retención que voy a sufrir me la voy a poder computar en Argentina, y esto va a estar relacionado a si los países con los cuales estoy haciendo negocios tienen o no convenios para evitar la doble imposición, o tienen algún régimen puntual que me puedan eximir de la retención, como por ejemplo Estados Unidos. Si yo, cuando exporto el servicio, Estados Unidos prueba que el servicio no fue prestado en Estados Unidos, no me retiene. Con Brasil tenemos un convenio de doble imposición, contempla las exportaciones de servicio, y es relativamente nuevo, esto antes no existía y generaba un montón de dificultades para hacer negocios con Brasil. Lo mismo que con Chile, tuvimos un convenio muy bueno y después se denunció y se descontinuó. Entonces, durante una ventana de tiempo, hacer negocio con Chile desde la perspectiva de la exportación de servicios era realmente complejo. Son puntos que hay que analizar, porque si no, pueden hacer que mi negocio sea inviable. Si mi rentabilidad es muy baja y voy a sufrir una retención del 30%, que no la voy a poder tomar en Argentina ni como gasto ni como tax credit, bueno, probablemente haga que mi negocio no sea viable y tenga problemas a futuro. Bueno, por último, ¿qué otros aspectos tengo que considerar al momento de generar negocio con el exterior, de crear una sociedad en el exterior, de constituir una holding, ¿no? Bueno, ver cuál es el tratamiento de los dividendos. Los dividendos es el remanente que el empresario va a poder extraer luego de haber cerrado su ejercicio comercial. ¿Qué pasa si vendo acciones? ¿Qué pasa si vendo mi compañía y constituir la holding en Estados Unidos? ¿Cómo me va a afectar eso? ¿Qué pasa con la gravabilidad sobre los impuestos a los bienes personales por tener una sociedad en el exterior? Hay una cuestión de transparencia fiscal que puede afectar la forma en que voy a tributar en Argentina. Bueno, para ir cerrando, un poco las razones que las empresas fueron tomando siempre de la perspectiva fiscal y aduanera y no comercial, que claramente la globalización hace que el mundo sea un mercado genuino y general. Bueno, las devaluaciones, las restricciones cambiarias, la globalización y la brecha está haciendo claramente que cada vez más empresas piensen en hacer negocios en el exterior. Entonces, desde la perspectiva fiscal y aduanera, existen ciertos derechos y beneficios de exportar y ciertas obligaciones. Bueno, 2 minutos, ¿cuáles son los derechos y beneficios? Bueno, reintegros del impuesto al valor agregado. Si bien uno puede decir, che, pero esto no es un beneficio ni un derecho, en realidad, cuando uno exporta, les comentaba recién, no va a gravar con IVA las exportaciones, pero tiene el derecho, por la ley de IVA, de recuperar todo eso fiscal por las compras a mercado local. Y es un régimen que funciona muy bien en el fisco y que no es algo complejo de solicitarlo. Y que uno, cuando empieza a profundizar, hay muchos exportadores que no tienen en cuenta este beneficio, y es
económicamente y financieramente muy grande. Lo mismo pasa con los reintegros de aduana, bueno, que en muchos casos son automáticos, y cuando vamos para el lado de las obligaciones, los que hablábamos antes, el pago de derechos, las liquidaciones de divisas, en los tiempos y en los plazos establecidos, y tener cuidado con las normativas de precio de transferencia que me pueden empezar a condicionar los valores a los cuales yo voy a establecer todos mis negocios, ¿no? Uno cuando exporta o importa con compañías vinculadas o con sujetos ubicados en países no cooperantes o paraísos fiscales, tiene que saber que las rentabilidades van a estar medidas por el fisco, por todos los fiscos, porque todos los fiscos tienen normativas similares, y va a poder transaccionar el precio que quiera, pero eso me puede generar un sobrecosto impositivo del impuesto a las ganancias. Básicamente es esto que estoy hablando, ¿no? Esto es precio de transferencia. Entonces, sin que ustedes sean especialistas y técnicos de precio de transferencia, no pueden ignorar que esto existe y que no van a poder fijar los precios libremente, o mejor dicho, lo van a poder hacer, pero sabiendo que si no cumplen con los parámetros de precio de referencia, van a tener un sobrecosto fiscal. Bueno, como conclusión, y si quieren antes de responder alguna consulta, nada, la planificación fiscal al momento de empezar a pensar en hacer negocios en el exterior requiere de una serie de manejos de saldos a favor, como les decía, los reintegros de IVA, las exclusiones, las devoluciones, porque las empresas exportadoras son grandes acumuladores de saldos a favor. Los beneficios existentes, los distintos regímenes especiales que me empiezan a favorecer, un manejo eficiente de la política de dividendos. Yo voy a empezar a generar, o ustedes van a empezar a generar dividendos en distintas partes del mundo, bueno, ver cómo ese flujo de dividendos se hace eficiente desde la perspectiva financiera y tributaria. Y, por último, el análisis de las operaciones entre compañías vinculadas, los cambios de estructuras y temas cambiarios. ¿A qué me refiero con cambios de estructuras? A lo que les mencionaba antes. Si yo soy un exportador argentino, que hay ciertos productos que los importo y los vuelvo a exportar, bueno, ver si me conviene seguir haciéndolos de Argentina, hacerlo desde otro país, que tenga algún beneficio fiscal o mayor flexibilización en el momento de importar, y ver cómo la estructura termina siendo que mis negocios sean un poco más eficientes, y quizás, o lamentablemente, en algún punto más simple. Bueno, un poco ese es el resumen. No sé, Valeria, Miriam, si quieren que veamos alguna de las consultas o avanzamos con Klaus y después vemos todas las preguntas al final. Me parece que va a ser mejor hacerlas todas al final. Igual son poquitas. Si vos querés, ahí habrá 10 preguntitas. Y para no cortar el tema, podemos agarrar el módulo de impuestos. Dale, ahí te las voy leyendo. A ver, vamos a arrancar. Acá preguntan, pero acá tenemos una... Sebastián, esa pregunta después te la respondemos porque es exclusivamente de COMEX. La hago, dice, si la balanza comercial es positiva en los últimos 12 meses, ¿nos autorizan importaciones? Yo te la adelanto, después Klaus me corrige. Dale. Hoy entiendo que la balanza, que fue importante en el pasado y que había un juego de balanzas, y por eso también había muchos convenios con exportadores, y un importador que se dedicaba a vender ropa, de golpe exportaba aceitunas o vinos. Bueno, eso hoy no funciona de la misma forma. Después Klaus me corrige algo que... pero acá el amigo me parece que refiere, viste que hoy para pagar, si quieres pagar un anticipo, si quieres pagar un pago ISTA, o incluso hoy un bien de capital, que quedó incluido en esta bolsa, te tiene que dar un saldo positivo, es decir, que vos tendrías que tener más importaciones versus los pagos que realizaste. Si te da el resultado positivo, sí podés pagar, pero si querés después la vemos en privado. Acá dice, el pago del cliente que está en el exterior lo puede realizar en una cuenta bancaria, por ejemplo en Estados Unidos, como para no perder el tipo de cambio, digamos, él lo plantea para no traer la divisa y perder contra el oficial. Una sociedad argentina puede tener cuentas en el exterior, puede tener una cuenta en Estados Unidos sin ningún problema. Ahora, los plazos de liquidación de divisas siguen siendo lo mismo.
me pague directamente a Argentina o me pague a una cuenta mía en el exterior, cuando se me vence el plazo, voy a tener que traer las divisas. Y son 5 días, además. 5 días. Y acá hay algo que por ahí a veces trae a confusión, que es entendiendo siempre que la FIP va a estar en base a que uses la plataforma y factures desde acá. Si vos facturás desde acá, estás obligado a cumplir con estas normas. Exacto. Ahora, si podés, por eso planteó Gustavo las posibilidades societarias, etcétera, y todas las cuestiones específicas. Pero la realidad es factura local, factura de exportación de Argentina, listo, tiene que cumplir con esas normas. Ahora, si yo tengo una empresa en otro lado, tengo un corresponsal, lo que sea, y puede trabajar ahí en otro mercado, puede facturar en otro mercado, listo, y después verá cómo hace ese intercambio en cuanto al convenio que tenga y al formato societario que tenga. Pero la realidad es que la FIP va a estar sobre las facturas que ustedes emitan en este régimen, ¿no? Totalmente, totalmente. Después tenemos otra pregunta de María que nos dice si podrías ampliar el tema de ingresos brutos en la exportación, ¿no? Bueno, lamentablemente hay algunas provincias, nosotros tenemos 24 jurisdicciones, hay algunas jurisdicciones que han grabado o graban, en algunos casos, exportaciones de bienes, en algunos casos, exportaciones de servicios, y bueno, tengo que saber que si estoy inscrito en convenio multilateral o estoy radicado en alguna de esas provincias, al momento de establecer mi estructura de costos y exporto, tengo que saber que voy a pagar un 4, un 3%, un 5%, lo que esa provincia establezca en la alícuota de ingresos brutos para las exportaciones. Por suerte son las menos. Claro. Sí, había debería alentarse más que desalentarse, ¿no? Exacto, hubo un pacto fiscal con todas las provincias en el gobierno anterior que se había dejado de lado esto como parte de los requisitos. Bueno, ese pacto ya no existe y algunas provincias lamentablemente aplican ingresos brutos a las exportaciones. Bien, está claro, gracias. Después Andrés pregunta, dice, ¿se puede vender el crédito fiscal que se acumula en el caso de que solo exportemos y no tengamos débito fiscal? Sí, por supuesto. Hay un mecanismo que es el del reintegro de IVA por operaciones de exportación, que es una resolución 2000, que primero tenés que presentar el reintegro de IVA, el fisco, decirle, bueno, mira, yo tuve compras por 100 y débito por 0, porque el débito en realidad fueron ventas al mercado externo, con lo cual te pido que me devuelvas esos 100. Pero no me lo devuelvas, sino transferíselo a otra empresa. Claro. Y eso funciona muy bien y es muy rápido. Entonces, no hay que tenerle miedo de eso porque es uno de esos... Uno siempre, los tributaristas nos quejamos de las autoridades fiscales. En este caso, la Resolución General 2000, desde el año 2006, funciona a la perfección. Entonces, eso es rápido, es simple y no es algo costoso para las empresas. Genial. Acá, Gus, me estás avisando por cucaracha que por ahí sería conveniente dejarle el lugar a Klaus para no atrasar y después ir haciendo como un resumen de las preguntas. ¿Te parece? Perfecto, sí, excelente, Dale, excelente. dale, Klaus. Adelante. Bueno, Gus, te pido que dejes de compartir, así trato de compartir mi material. Y si tiene que dejar de compartir. Sí. Y en Zoom tenés que dejar de compartir. Ahí está. Sí, por eso. Ahí está. Y les pido que me confirmen a ver si lo mío ya se ve bien. ¿Se ve? Sí, perfecto, se ve bien. Bueno, buenísimo. Me presento entonces primero. Mi nombre es Klaus Nosetti, yo soy Managing Director de PwC, del área de servicios legales. Tengo a mi cargo todo lo que tiene que ver con los servicios relacionados con el comercio exterior, sean temas aduaneros, cambiarios, lavado de activos y otras regulaciones que aplican el comercio exterior. Así que bueno, y antes que nada lo que quiero es agradecer tanto a Valeria como a Miriam, Gastón por la invitación. Y la idea es poder tratar de darles en poquitos minutos lo que yo creo que son las herramientas básicas a tener en cuenta cuando quiero empezar a hacer operaciones de comercio exterior. Voy a tratar de ser lo más corto posible para que incluso poder responder un montón de preguntas que ya vi que son temas bien relacionados de comercio exterior y otras preguntas que pudieran surgir y que
Si tenemos suerte van a ser tantas que no vamos a llegar a responderlas hoy, y en todo caso después poder seguirlas respondiendo de forma privada para generar, si se quiere, algo más customizado que les sirva. Entonces, tomemos la charla de ahora como un mero, si se quiere, disparador de dudas entre nosotros y también de dudas a futuro, ¿no? Que el día de mañana digan, bueno, una vez escuché algo relacionado con esto y que sepan que tiene cierta importancia. Lo primero que tengo para decir es que claramente Gustavo les ha mentido. Lo más importante no es lo impositivo, lo más importante es lo que vamos a ver ahora, que es lo aduanero y lo cambiario. Y tal es así que Gustavo se la pasó referenciando temas aduaneros cambiarios y hasta respondió preguntas cambiarias, lo cual confirma que realmente lo más importante es lo que vamos a ver ahora. Esto lo digo en forma de chiste, la verdad es que con Gustavo hemos dado 1000 charlas juntos, tenemos una relación de amistad, digamos, además de ser colegas, y tiene que ver con la pasión que tenemos nosotros por lo que hacemos. Gustavo realmente cree que lo más importante son los impuestos, y yo realmente creo que lo más importante es esto, pero bueno, yo tengo mis pruebas para demostrar que él estaba equivocado. Dicho esto, y como una introducción, estaba repasando el material de Miriam y Gastón de la semana pasada, y me parecía piola que arrancaban con una pregunta de decir, bueno, ¿por qué exportar? Y yo traté de responder eso en base a mi experiencia de trabajar con bastantes compañías. Yo también trabajo más o menos en comercio exterior unos 20 años, y de poder discutir con empresas, con emprendedores, con incluso empresas hoy que son grandes, pero que en algún momento fueron pequeños emprendedores, pequeñas empresas, y traté de responder esa pregunta. Y claramente, si yo tengo que responder a la pregunta de, bueno, ¿por qué exportar? O dónde yo creo que se resumen estas respuestas de por qué exportar, yo creo que la primera tiene que ver, es claramente aspiracional. Digamos, es una especie de poder decir, mamá llegué. Entonces, sé que muchas empresas consideran que exportar es, si se quiere, es el paso a conseguir, es el trofeo a conseguir. Y no está mal esto. En algún momento vi que se criticaba a aquellos que querían exportar por el solo hecho de exportar. No creo que esté mal. Digo, si vos tenés un driver, algo que te motiva para hacer crecer tu empresa, me parece que está perfecto. Entonces, aquellos que quieran exportar por el solo hecho de decir exporté, me parece que está perfecto, digamos. Creo que es válida. También es válida aquellos que, si se quieren, más conservadores, dicen, bueno, la famosa frase de no poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, si yo tengo también un negocio de exportación, bueno, en un caso de devaluación me sirve el de exportación, en un caso de sobrevaloración del peso, si es que alguna vez sucede, me servirá el mercado local. Y tiene que ver con eso, con muchos ver la exportación como una forma de diversificación del riesgo, y la verdad es que lo es. Así como es claramente aspiracional poder salir a exportar, también claramente tiene que ver con diversificación de riesgo poder exportar, y está perfecto si es eso lo que nos motiva. En muchos casos es mera expansión, es decir, yo tengo hoy un mercado, imaginemos que yo estoy comercializando en Argentina algo que, digamos, que tiene un público de nicho. Bueno, una vez que yo alcancé ese público de nicho y una maduración de mi mercado en Argentina, es lógico que crea entonces decir, bueno, es momento de agrandar el mercado. En Argentina no puedo, en el mercado local no puedo agrandar el mercado local, lo que en todo caso puedo es agrandar el local hacia el internacional, y medida de expansión es, en muchos casos, el driver que nos lleva a poder exportar. Y después hay uno que es el más lógico, y es considerar que esto nos va a dar mejor profit. Digamos, si yo tengo la posibilidad de exportar y conseguir divisas, las cuales después, en un tipo de cambio, en un escenario de evaluación, me generan mejores ganancias, bueno, claramente es también uno de los drivers que nos llevan a exportar. Por supuesto, esta mayor rentabilidad muchas veces está socavada por temas impositivos que veía Gustavo, pero lo cierto es que en un escenario de no atraso cambiario, claramente la exportación es un gran generador de profit. Como decía, todas estas son válidas, pero quería reformular la pregunta. Entonces, ya sabemos por qué queremos exportarlo, o por qué exportar. Miriam y Gastón dan, si se quiere, razones un poco más científicas, yo le doy razones un poquito, si quieren, más sociológicas, pero, bueno, algunas económicas, pero también lo que me parecía importante que nos preguntemos es, o tratar de reseñar, es por qué muchas empresas no exportan. Digo, si lo que dijimos es cierto, si generas más rentabilidad, diversificás el riesgo, le das, si querés, un estatus a tu empresa distinto, sabiendo que, o si no, por qué todos los que exportan ponen los mercados donde están presentes, te da estatus. Entonces, si cumplís lo aspiracional, cumplís desde el punto de vista económico, cumplís desde el punto de vista de diversificación del riesgo, si tenemos todas estas cosas piolas, ¿por qué hay compañías que no lo hacen? Y acá también apelé un poco a
el recorrido que hemos hecho con empresas y traté de recordar cuáles fueron las razones de por qué cuando yo fui a ver compañías me decían yo por ahora no voy a exportar. La primera razón que me daban siempre es no porque justo ahora estamos en un momento de crisis. Algo que es bastante gracioso, y ustedes como argentinos lo deben saber, bueno, Quino lo decía a través de Mafalda, desde que yo era chiquita el país estaba en crisis. A mí me pasa lo mismo, digamos, yo nací en el año 79 y para mí el país históricamente estuvo en crisis. No recuerdo a Argentina en no crisis. Entonces, si yo voy a esperar a que Argentina no esté en crisis para salir a exportar, bueno, pareciera que, no sé, voy a esperar que nos colonicen, digamos, si no, no imagino. Sabemos que nosotros argentinos trabajamos en crisis. De hecho, por eso nos valoran en otros lados del mundo como empleados, porque saben que nosotros sabemos trabajar en crisis. Entonces, si estoy en Argentina, siempre voy a exportar en escenario de crisis. Entonces, esa ya no es razón. Algunas empresas me decían, bueno, no, yo no voy a salir a exportar porque en realidad las que exportan son las grandes empresas, ¿no? Está esa especie de mirada de, bueno, si yo no soy una multinacional, no voy a exportar, o no estoy para exportar. Si se quiere, gracias a la globalización, la tecnología y demás, esto de a poco ha ido cambiando, y quiero decir, no sé, antes de yo exportar, tenía que ir a buscar un licenciado en comercio internacional que me ayude a entender si mi producto entonces, es susceptible de ser de interés en India. No sé, hoy no tengo más que poner en Google lapicera India y ver qué pasa. Bueno, eso si se quiere acercó a más compañías, pero hay todavía un sesgo de creer que la exportación es para grandes empresas. Sobre eso en realidad no tengo más que darle números. Se habla que hay 9.500 empresas exportadoras y el 85% son pymes. Por tanto, digamos, está fuera de discusión de que exportar sea para grandes empresas. Sí hay un temita con el tema de las grandes empresas y las pymes, que ahora hacia el final voy a referenciar, pero lo cierto es, y repito, el 85% de las compañías que exportan son pymes. Y algo, y por lo cual estoy acá convocado, y si se quiere, una de las grandes razones que me han dado, y la cual es, no es que uno no pueda refutar, sino que es un poquito más complejo de refutar, es que el marco normativo actual no es favorable. Yo sobre esto también considero que hay una respuesta, pero sobre todo hay que entender algo. Que los marcos regulatorios en países como la Argentina, en países en vías de desarrollo, digamos, siendo generosos, los marcos regulatorios son cambiantes. Entonces, hoy quizás no lo es, pero quizás mañana sí, quizás pasado vuelve a no ser favorable y dentro de 3 meses o 3 años vuelve a serlo. Y el tema es que un plan de internalización no es de corto plazo. Entonces yo no podría estar viendo el marco regulatorio de hoy para establecer una mirada hacia el exterior. Una mirada hacia el exterior tiene que ser de largo plazo. Si se quiere, mediano plazo. Pero lo que seguro no es de corto plazo y por tanto el marco normativo actual nunca tiene que ser óbice para mis exportaciones. Yo tengo que pensar que tengo que tratar de manejar un negocio de exportación que sea a prueba del marco regulatorio actual, asumiendo que en algún momento va a ser más favorable y que en algún momento puede llegar a volver a ser menos favorable, pero mi negocio está pensado y armado de forma tal que soporte marcos regulatorios no tan favorables. Otra vez, esperar el marco regulatorio favorable pareciera que se parece bastante a esperar que el país no esté en crisis, digamos. Siempre uno va a tener de qué quejarse y es por eso que debiera tratar de poder hacer un negocio de exportación a prueba de crisis y a prueba de marcos regulatorios no favorables. Pero bueno, no imaginemos que los logré convencer a aquellos que decían que no. Yo sé que no es el caso de ustedes, porque por algo están escuchándome y es porque les interesa exportar, pero imaginemos que había en el público alguien que todavía lo estaba pensando. Bueno, creo que ya les di las razones como para que confíe y que diga, bueno, vamos a exportar. Ahora, una vez que los convencí, les tengo que hacer una aclaración. Y está relacionado con lo que yo le decía, que de 9.500 empresas exportadoras, el 85% son pymes. Bueno, pero también lo que es cierto es que de cada 50 empresas que hacen envíos al exterior, solo una permanece y lo hace de forma constante. Este número para mí es aterrador. Lo que significa es que si acá tenemos conectadas 100 personas, lo que significa es que si no hacemos un cambio, es probable, y yo convenzo a que las 100 salgan al exterior, es probable que dentro de 3 años solamente 2 lo sigan haciendo. Y eso es en lo que todos tenemos que trabajar, eso es en lo que trabaja InvestBA, eso es en lo que trabaja el Santander, y eso es lo que también queremos trabajar las empresas de consultoría. En poder formar a las empresas, a las pymes que salen al exterior, de forma tal que este número se revierta en el corto plazo.
¿Cómo se revierte en el corto plazo? ¿Cómo hago que una pyme que salga a exportar mantenga ese negocio? Es primero inculcando lo que decíamos al principio, y creo que también lo decía Gastón y Miren en su charla. El negocio de exportación es de mediano plazo, es de largo plazo, no sirve que yo haga un negocio de exportación para aprovechar un momento coyuntural. Eso no sirve porque te expulsa directamente al mercado internacional, y el mercado internacional requiere inversión permanente. No hay inversión necesariamente en plata, pero sí en tiempo. Requiere aprendizaje, van a golpearse, van a tener que levantarse. Es algo que tiene que planificarse en un mediano o largo plazo. Si yo lo hago por un tema coyuntural, por supuesto, la coyuntura cambia enseguida se me trastoca todo lo que pensé para una o dos operaciones y por supuesto dejo de hacerlo. Entonces, ¿cómo hago para que ustedes no sean de las 49 que hacen un envío y dejan de hacerlo? Bueno, prepararlos, o ustedes debieran prepararse lo máximo posible para poder resistir todos los golpes que tiene la exportación. Porque si bien hay recompensa, y la recompensa yo ya se las dije cuál es, la recompensa es esa rentabilidad, esa diversificación de riesgo, esa ampliación o expansión del mercado, si bien todas esas son recompensas, es el poder decir, y empresa es una empresa exportadora, es una empresa global. Si yo quiero todo eso, hay una recompensa, pero tiene sus riesgos. ¿Cómo mitigo los riesgos? Bueno, una de las formas es participando de este tipo de talleres, donde por ejemplo Gustavo les dijo cómo no tener implicancias impositivas en la forma de trabajar, y yo voy a tratar de darles 2 o 3 ideas, no puedo pretender mucho más en el corto tiempo que tengamos, para que estén atentos y que no reciban los golpes que pudieran llegar a dejarlas fuera de competencia. Separé esta charla en 2 grandes puntos, por un lado exportación de bienes, por otro lado de servicios. Repito, vamos a ver temas generales, después iremos a responder todas las preguntas particulares que ya llegué a mirar que había y que van a surgir de la charla. Si yo voy a hablar entonces de temas regulatorios del comercio exterior, yo tengo 2 grandes jugadores regulatorios en el comercio exterior. Tengo por un lado la aduana y por un lado el Banco Central. ¿Hay más jugadores? Sí, por supuesto. Muchos dependen del tipo de producto o servicio que quiero brindar, y otros dependen, si se quiere, de distintas políticas que se quieran impulsar. Por ejemplo, hoy tendríamos que decir que la unidad es un sujeto importante en lo que tiene que ver con regulaciones del comercio exterior. Lo que pasa es que es más específico, no le aplica necesariamente a los importadores y exportadores, le aplica más a despachantes, a gente de transporte y demás, a los bancos. Pero creo que también es un jugador. También podríamos mencionar otros jugadores en lo que tiene que ver con regulaciones, pero repito, que tiene más que ver con el producto, INAL, SENASA y demás. No me voy a meter con esos, lo que quiero es con aquellos que de seguro nos van a aplicar a todos, nos van a regular a todos, que tiene que ver la aduana por un lado, el Banco Central por el otro. Recordemos, estamos primero hablando de bienes, después vamos a hablar de servicios, y disculpas para aquellos en este momento que voy a hablar de bienes que solo hacen servicios, y viceversa, voy a tratar de ser lo más rápido y explicativo posible, pero antes hago una aclaración. Me pasa mucho cuando hago estas charlas donde hablo de bienes y servicios, que siento que el de servicios se siente afuera y el de bienes se siente afuera, cuando hablo de servicios. Bueno, ojo con esto. Una compañía verdaderamente enfocada en el comercio internacional de servicios debiera de tener en claro, o por lo menos saber qué pasa si el día de mañana tiene que hacer bienes, y viceversa. Si yo exporto cualquier bien, tendría que saber qué implicancias tendría si el día de mañana quiero prestar un servicio relacionado con ese bien. Una instalación, una modificación, un arreglo, un diseño de algo nuevo. Digo, siempre pueden venderse servicios relacionados con los bienes que exporto. De hecho, es una forma de manejar mayor rentabilidad. Muchas empresas crecieron de esa forma. De hecho, muchas empresas terminaron transformándose, donde primero exportaban bienes y después, por brindar servicios sobre esos bienes, se dieron cuenta que era más rentable el servicio sobre los bienes y que esos bienes los consigan afuera, pero yo les sigo brindando el servicio. Lo mismo al revés, digamos, yo puedo estar prestando ciertos servicios y de pronto me doy cuenta que parte del servicio que yo le estoy prestando podría hacerlo en forma de bien. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, yo te puedo prestar un servicio, no sé, de cómo construir tal cosa, y bueno, quizás en algún momento me conviene darte la cosa construida. Entonces, ojo con esto de creer que como yo soy exportador de bienes no me interesa lo de servicios y viceversa. Yo siempre hago mucho hincapié en esto, donde la mayoría de las compañías, digamos, bien consolidadas en el comercio exterior, por lo general hacen de ambos. O están preparadas para poder hacer de ambos. Dicho esto, y yendo directamente a los temas aduaneros, si yo tuviera que decir, bueno, ¿qué 3 nociones me gustaría que se lleven de mi charla de temas aduaneros? Quisiera que se lleven bien claro qué es una destinación aduanera, o qué es el concepto de destinación aduanera, qué es una declaración aduanera y cómo se determina un arancel. Si puedo dejar esos 3
conceptos medianamente claros, yo hoy me voy a dormir tranquilo, y es por eso que prefiero basarme en estos tres, y en todo caso después cualquier otro tema lo podemos hablar en cualquier otra oportunidad. Entonces, ¿qué es una destinación aduanera? Porque aquellos que empiecen a leer de comercio exterior van a leer un montón de lugares de destinación aduanera. Bueno, como lo dice la palabra, es qué destino le quiero dar a mi mercadería, qué es lo que quiero hacer con la mercadería. Ustedes me dirán, exportar. Bueno, exportar es sacar una mercadería del país, pero la pregunta es ¿para qué? Quiero sacar una mercadería para que el otro la use de forma indeterminada, quiero sacar una mercadería para que el otro la revenda, quiero sacar una mercadería para que el otro haga uso y me la devuelva. Digo, todas estas son destinaciones. Una es una exportación temporal, una es exportación temporal con transformación, sin transformación, exportación en consignación, exportación a consumo, y así le podría hablar de más o menos entre 30 y 40 regímenes de destinaciones de exportaciones más que hay. Entonces, primero es eso, no es simplemente sacar para que usen, puede ser sacar para que usen, para que revendan, para que tengan en stock y revendan contra demanda, para que usen y devuelvan. Bueno, todo eso es lo primero que tengo que tener. ¿Qué es lo que quiero hacer con mi mercadería? Porque, perdón, uno cuando produce un bien, también localmente piensa eso. ¿Lo vendo o lo alquilo? Bueno, también está esa posibilidad, ¿no? Cuando hablamos de destinaciones. El concepto más importante que quiero que se lleven es el de declaración aduanera. Una vez que yo elegí esa destinación aduanera que quiero hacer, lo que tengo que hacer es una declaración aduanera. ¿Qué es una declaración aduanera? Básicamente es decirle a la aduana qué quiero hacer, con qué y para qué. Entonces, esa declaración aduanera que yo tengo que hacer es muy importante. Todos hicimos declaraciones aduaneras. Bueno, aquellos que salieron del país seguramente hicieron una declaración aduanera, por ejemplo, cuando tienen que decir que tienen en su equipaje, si no tienen algo prohibido. Bueno, esos son declaraciones aduaneras. Por supuesto, cuando exporto bienes es un poquito más compleja. Tan compleja es que la declaración aduanera no la puedo hacer yo, sino que la hace un despachante de aduanas que estudió y se preparó para poder hacer ese tipo de declaración. Que lo hace a través de un sistema informático, en este caso en Argentina usamos el sistema informático Malina, antes usábamos el sistema informático María, muy parecido a los dos. Pero bueno, básicamente es eso, hay que hacer una declaración aduanera. ¿Y qué es lo más importante que tienen que saber? Que las declaraciones aduaneras aplican los principios de verosimilitud y exactitud. Eso en primer lugar, siendo inalterable una vez que se registra la declaración aduanera. Entonces, esto es el concepto más importante que tienen que saber. Que si van a exportar una mercadería, le van a tener que decir un montón de cosas a la aduana, y todo lo que le digan a la aduana se escribe en piedra, no es salvable. Y es por eso que el gran, si se quiere, la gran obligación que tenemos los exportadores cuando hacemos nuestra primera exportación de bienes es asegurarnos que nuestra declaración aduanera es veraz, que está bien hecha. Porque una declaración aduanera mal hecha lo que significa es que se me cae mi negocio de exportación, porque las multas que la aduana nos va a establecer si nosotros equivocamos en la declaración son altísimas. Y hay dos formas de hacer mal una declaración aduanera: a propósito y sin querer. Y lo peor es que las dos son sancionadas de la igual manera. La culpa, si se quiere, versus el dolo, lo que tiene que ver con las infracciones aduaneras, es bastante confuso. Y es por eso que hacemos mucho hincapié en esto. Si yo soy un exportador y quiero cuidarme de una sanción aduanera, tengo que tener en claro una sola cosa: la declaración aduanera tiene que ser real. Si la declaración aduanera es real, veraz y está bien hecha, nunca voy a tener un problema con la aduana. El tema es que no esté bien hecha, y ahora voy directamente a lo que les decía, porque, perdón, el último punto dice que las diferencias entre lo que yo declaro y lo que corrobora, es lo que va a decir, es lo que corrobora el servicio aduanero, es lo que va a decir si mi declaración está o no bien hecha. Es decir, ¿cómo sabe la aduana si yo declaré bien? Bueno, porque después lo que va a hacer es va a tratar de corroborar con la realidad la veracidad de esa declaración. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener una declaración aduanera? Bueno, lo primero es el qué. El qué es lo que estoy exportando, digamos, cuál es el bien que estoy exportando. ¿Y por qué la aduana quiere saber cuál es el bien y no es que le importa únicamente el precio? Bueno, porque según ese bien, por ejemplo, la aduana va a saber si yo necesito un permiso especial para poder sacar. O incluso va a saber la aduana si está permitido que lo saque del país. Hay cosas que yo no puedo sacar del país. Entonces, por ejemplo, ciertas obras de arte de ciertos autores y demás, yo necesito un permiso especial para poder sacar. Yo no puedo exportar agua dulce de Argentina, digamos. Hay muchas cosas que yo no puedo exportar, o que por lo menos necesito permisos especiales para poder hacerlo. Entonces, la primera respuesta del qué tiene que ver con eso, con saber si se puede exportar y qué necesito. Entonces, si yo les tuviera que decir, ustedes están hablando de una exportación por primera vez, lo importante es que puedan determinar el qué
para saber si lo pueden hacer y qué necesitan para poder hacerlo. Esto lo hago cómo sé el qué o cómo le explico el qué a la aduana, bueno, a través de una clasificación arancelaria, que ahora vamos a ver. Y otra de las cosas que me ayuda a entender o que me da la respuesta, el qué, tiene que ver con cuál es la alícuota que va a aplicar la aduana, qué derechos me va a cobrar, porque sepan ustedes que la aduana argentina, como pocas en el mundo, cobra derechos de exportación de bienes. Y la otra gran pregunta que va a tener que tratar de responder mi declaración es a cuánto, es decir, es el precio, es decir, la valoración aduanera, esa base imponible sobre la cual voy a aplicar la alícuota. Entonces, ¿qué y a cuánto es la gran información? Y el 95% de los sumarios de aduana están relacionados con que considera que nosotros le mentimos o en el qué o en el cuánto. Entonces, algunas precisiones adicionales sobre el qué y el cuánto, que es lo importante en la declaración, es, bueno, sobre el qué, esto les grafica más o menos lo que es un nomenclador arancelario. Un nomenclador arancelario es una suerte de libro en el cual están todas las posiciones arancelarias. Justo hoy me acaban de entregar de correo lo que, fíjense, esto es la actualización de mi nomenclador arancelario. Bueno, un nomenclador arancelario es un libro grande en el cual están todas las mercaderías que existen en esta vida ahí escritas. Y cada mercadería tiene un código, y cada código me va a decir esto que les hablaba. Si puedo o no puedo exportar, cuáles son los permisos, y cuál es la alícuota que le corresponde. Ustedes mirán, ¿cómo puede ser que en un libro estén todas las cosas de este mundo? Porque no solo están las cosas de este mundo que hoy están, sino que están ahí escritas las que van a estar. Ustedes mirán, bueno, quiero conocer ese libro. O cómo hace para adivinar lo que va a pasar. Bueno, y tiene que ver con la técnica en la cual está escrito, que son las famosas posiciones bolsa. ¿Qué quiero decir? Imaginemos, agarramos un bien cualquiera, no sé, una mesa. Usted verá, ¿cómo puede ser que estén todas las mesas? Yo les digo, ahí están todas las mesas posibles. ¿Por qué? Porque ahí está, tiene un código la mesa de madera, tiene un código la mesa de metal, tiene un código la mesa de vidrio, y tiene un código que es todas las otras mesas que no mencioné antes. Entonces, cualquier mesa que nosotros fuéramos a construir el día de mañana, digamos que la hacemos con fósforos, bueno, va a ir en la posición arancelaria de todas las otras mesas. De esa forma es que todas las cosas en este mundo tienen una posición arancelaria, todos los productos que nosotros querramos exportar tienen una posición arancelaria, por tanto, nosotros lo que tenemos que entender primero es cuál es esa posición arancelaria. Con esa posición arancelaria vamos a saber si puedo exportar, qué necesito y cuál es el derecho que lo aplica. ¿Quién les puede decir esto? Bueno, los despachantes de aduana trabajan de eso, digamos. Una de las grandes tareas que tiene un despachante de aduana es poder clasificar arancelariamente un producto, y hay una técnica específica, hay unas reglas de clasificación que aplican los despachantes de aduana para poder saber cuál es la clasificación arancelaria de su producto. A veces Google lo resuelve fácil, pone posición arancelaria del producto, a veces aparece, a veces no, hay que hacer estas técnicas de reglas que les decía. Y lo segundo, el cuánto, bueno, en realidad no es buscar en un libro, sino en realidad es hacer unas cuentas. Yo sé que a ustedes les parece, bueno, ¿por qué tanta cuenta? Digamos, ¿cuánto es lo que puso en la factura? Es un poquito más complejo que eso, no voy a indagar, no me voy a meter mucho en cómo se hace una valoración aduanera, pero sepan que es un poquito más complejo que el precio que ustedes venden. Es decir, la base imponible que va a usar la aduana para determinar, por ejemplo, mi derecho de exportación, en realidad es un poquito más complejo que solo tomar el precio. Es decir, va a tomar el precio, pero para tomar el precio primero lo que va a hacer es un chequeo de validación, es decir, debiera entender si realmente es válido el precio que estamos usando nosotros, o tendría que ir a buscar otro número a la aduana. ¿Qué es lo que hace la aduana? Bueno, lo primero que chequea es que el precio está puesto, que esté puesto como si fueran, aunque no lo sean, pero al menos como si fueran, un comprador y un vendedor independiente, que esté relacionado con el momento imponible, que sea la condición de una venta de contado, y no solo eso, sino que después hay ciertos ajustes hacia arriba o hacia abajo que la aduana puede llegar a hacer para determinar la base aduanera. ¿Y qué significa? Por ejemplo, si hay descuentos retroactivos que estén en el precio, si hay descuentos retroactivos, eso en realidad no es válido a los efectos de la valoración aduanera, entonces el descuento retroactivo se suma. Si hay descuentos por pagos anticipados, se suman, es decir, no se tienen en cuenta los efectos de la valoración. Lo mismo, si hay regalías relacionadas con esas importaciones, se incluyen en el precio de la importación, igual los derechos de patente, ajuste por incidencia de vinculación, todo eso se sube al precio que haya declarado. Y por el otro lado, si el precio que yo declaré tiene incluido recargos retroactivos, gastos de construcción, asistencia técnica, lo que fuera, bueno, eso se saca del precio. Y así es como, partiendo del valor de mi factura, voy a llegar a una valoración aduanera que es base idónea para calcular el derecho.
Todo esto ustedes lo tienen, no necesitan tenerlo tan en detalle porque de esto se encarga un despachante de aduana. El despachante de aduana es el que le va a ayudar a ustedes a decir, con ese valor de factura, si es base aduanera idónea o no, o si hay que hacer algún ajuste, y con la descripción que ustedes le den de un producto van a poder dar la clasificación arancelaria. Y entonces lo van a ayudar a ustedes a que puedan hacer una declaración aduanera con una valoración aduanera correcta y una clasificación arancelaria correcta, asegurándose que van a cumplir con todos los permisos que correspondan según la clasificación arancelaria, van a pagar el porcentaje de derecho que corresponda según posición arancelaria y van a aplicar ese porcentaje sobre la base que corresponde según una correcta valoración aduanera. Eso que les acabo de decir, si quiere, es el corazón de las declaraciones aduaneras. Para que vean una declaración aduanera, aquellos que no lo vieron antes, particularmente es una declaración de importación por la que estoy viendo ahí, pero bueno, básicamente es algo así de complejo y es por eso que lo realiza un despachante de aduana. ¿Qué pasa si yo les decía, el gran problema que puede llegar a tener un exportador desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista aduanero, es un error en la declaración? Todo lo otro es salvable. El error en la declaración es el gran problema. ¿Por qué es el gran problema? Porque fíjense, si yo declaro algo que la aduana considera que es erróneo, la aduana tiene la posibilidad de establecer multas de 1 a 5 veces y según lo que hizo mi declaración aduanera. Si mi declaración aduanera terminó generando un perjuicio fiscal, bueno, va a ser la multa de 1 a 5 veces el perjuicio fiscal. Si mi declaración aduanera es errónea para evitar una transgresión, imaginemos que mi producto era un código, pero está prohibido exportar, entonces puse un código distinto para poderlo exportar, en ese caso me van a cobrar de 1 a 5 veces el valor en aduana de esa mercadería. Fíjense si esto no es directamente una sentencia para el exportador, ¿no? Y el tercer punto es, si yo declaro algo que no corresponde y que generó, o pudo haber generado, en el caso de que pasara desapercibida, un ingreso distinto al que hubiera correspondido, la multa va a ser de 1 a 5 veces el importe de la diferencia. Se los voy a pasar en limpio. Si yo declaro por debajo del precio una exportación, lo que voy a generar es un perjuicio fiscal porque voy a pagar menos derechos. Si yo declaro mal una clasificación arancelaria y está evitando una prohibición, tengo el problema de 1 a 5 veces el valor de la mercadería. Y si yo, por ejemplo, subfacturo una exportación para ingresar menos divisas y hacerme de divisas, decirle, mirá, la mitad pagámela, yo te le facturo la mitad, te lo declaro en aduana, la otra mitad pagámela en una cuenta del exterior, bueno, claramente ahí la aduana lo que va a decir es, hay una subfacturación, hay una declaración aduanera que generó un ingreso distinto al que hubiera correspondido, la multa va a ser de 1 a 5 veces ese 50% que yo lleve para abajo los precios. Puede pasar en la baja de precio de exportación, por ejemplo, que hay perjuicio fiscal, por un lado, porque pago menos derecho, y por el otro lado, ingreso menos divisa a la que corresponde. Lo que dice la aduana, por supuesto, es si en algún caso aplican las dos, como en la subfacturación de exportación, aplica la de mayor valor, que en este caso siempre va a ser el inciso C, porque es la diferencia y no es el porcentaje. Dicho esto, y yendo a lo que directamente tiene que ver con el Banco Central, ustedes saben, todo lo que es la norma cambiaria tiene muchísima complejidad. No los voy a sumergir en ese mundo tan tedioso, solamente les voy a dar 2 o 3 tips para lo que tiene que ver con bienes y 2 o 3 tips para lo que tiene que ver con servicio, porque además veo que los minutos me pasan. En lo que tiene que ver con bienes, ¿qué es lo que le diría? Bueno, si yo soy un exportador de bienes, yo estoy obligado a ingresar y liquidar por el mercado de cambios mis exportaciones. Fíjense que yo no, ¿cuánto? Bueno, hasta alcanzar el valor FOB o similares según el medio de transporte que utilice. Entonces, si ustedes me preguntan, yo voy a repetir esto porque hay una palabra que es clave. Estoy obligado a ingresar y liquidar mis exportaciones. No estoy diciendo, estoy obligado a ingresar y liquidar lo que cobre en mis exportaciones. No, porque la obligación va más allá del cobro. Incluso si no cobro, estoy obligado a ingresar igual. Si yo no cobro, en todo caso, tendré que demostrarle al Banco Central que estoy haciéndole un juicio a mi deudor y demás, porque la obligación persiste. La obligación no nace con el cobro. La obligación nace con la exportación. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Porque muchos dicen, bueno, pero pará, si en realidad yo no lo cobro y me dejo el crédito y después ese crédito lo utilizo para... No. Si yo exporté, yo estoy obligado a ingresar y liquidar las exportaciones. Hay diferentes plazos para ingresar exportaciones. Ahí había leído algunos comentarios entre ustedes, ojo que ahí había un error. En realidad son 2 plazos distintos. Yo tengo un plazo en el caso que lo cobre, es decir, desde el momento que lo cobré, y tengo un plazo del momento que exporté. Desde el momento que exporté, el plazo puede ser de 90 a 180 a 360, va a depender de cuál es el tipo de exportación que haga. 360, por ejemplo, los casos de exporta simple, que sé que estuvieron charlando en la charla anterior,
y en el caso de exportaciones entre compañías vinculadas va a ser 90 días. En la mayoría de los productos el plazo es de 180 días, y por ejemplo si fuera un exportador, que no creo que haya en la sala, pero de granos, por ejemplo, ciertos granos, soja, trigo y demás, están en el rango de los 30 días. Entonces, yo tengo diferentes plazos para ingresar, y lo que va a cambiar la razón de cuál es el plazo tiene que ver con mi relación con el exportador, con el importador, si somos partes relacionadas o no, y después el tipo de mercadería, conforme posición arancelaria que venimos hablando, es la que me da el plazo para ingresar y liquidar. Pero repito, tengo que ingresar el 100% de lo que exporto. Si exporté $1, tengo que ingresar $1. Si no me pagan, tengo que discutir y mostrar al Banco Central que estoy haciendo lo posible para cobrar. Pero no hay exportación de bienes de la cual yo no estoy obligado a ingresar y liquidar el total que dice ese permiso de marca, esa destinación aduanera, esa declaración aduanera, tengo que ingresar ese 100%. Hay algunas excepciones, son muy específicas, que están muy explícitamente en la ley, que no voy a ir, pero por ejemplo puede ser en algún caso la exportación de alguna muestra. Es decir, hay pequeñas excepciones, pero como regla principal, y es la que quiero que se lleven, estoy obligado a ingresar y liquidar en el mercado de cambios el 100% de los bienes exportados. ¿Qué es lo que pasa si no lo hago? Bueno, no sé si recuerdan un capítulo de Los Simpsons que decía, hay tabla digamos que este señor quería castigar a todos. Bueno, fíjense, si esto lo que les mostré es el primer artículo del régimen penal cambiario. Ustedes saben que aquellos errores que hagamos en lo que tiene que ver con operaciones de cambio, no nos aplica un régimen infraccional, como que vimos antes de las infracciones aduaneras, sino que acá es un régimen penal. ¿Qué significa que es un régimen penal? Se lo voy a decir directamente. Es que es un régimen que establece la posibilidad de que alguien vaya preso. Por eso es un régimen penal. Por eso es tan importante, o por eso, si se quiere, uno trata de acomodarse al régimen penal cambiario, porque la posibilidad de prisión está siempre. Tengo que serle sincero, no hay un caso de prisión en Argentina sobre el régimen penal cambiario, pero, digamos, siempre puede llegar a haberlo. Y tiene que ver con que en realidad la prisión se da para un caso de segunda reincidencia. Entonces lo que yo siempre digo es, bueno, si cometiste un delito cambiario, te sancionaron, cometiste un segundo delito cambiario, te sancionaron, bueno, deja de operar porque ya en el que viene te toca irte adentro, entonces deja directamente de operar, y creo que es lo que ha sucedido, y por eso no ha habido casos de prisión. Dicho esto, además que sea un régimen penal, además de que esté la posibilidad de ir preso, lo que también significa es que es un régimen oneroso, es decir, que las multas son muy altas. ¿Y cuán altas son? Bueno, primero es, ¿qué sanciona el régimen penal cambiario? Bueno, sanciona directamente todos estos puntos que yo le puse, todas estas acciones que yo les dije. Van a escuchar mucho que se habla que el régimen penal es un régimen penal en blanco. Esto es un tecnicismo entre abogados, que no me voy a meter en eso, pero sí sepan que están determinados los delitos en el régimen penal cambiario de forma demasiado ambigua, demasiado generosa. Entonces lo que hace, hay una discusión sobre si no debiera ser un poquito más determinante en cuanto al tipo penal. Pero fíjense, habla de toda negociación de cambios que se realice sin institución autorizada, operar en cambio sin estar autorizado a tal efecto. Fíjense, estos dos incisos vendrían a ser como las dos partes de una negociación clandestina. Si yo le vendo $1 a Valeria y Valeria me compra $1 a mí, bueno, según el régimen penal, a uno le va a aplicar el A y a otro le va a aplicar el B, pero los dos vamos a ir al mismo lugar, digamos, los dos vamos a ser sancionados por régimen penal cambiario. Toda falsa declaración relacionada con operaciones de cambio, omisión de rectificar, y fíjense esto, toda operación de cambios que no se realice por la cantidad, moneda y plazos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Es que si yo soy un exportador que no ingresa las divisas, básicamente lo que van a decir es que a mí me aplica el inciso E, porque es una operación de cambios que no se realiza por el plazo que corresponde, es decir, a una omisión a una operación de cambios. También suelen aplicar el F, aplican los dos en conjunto, diciendo directamente es una omisión que infringe las normas de cambios. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo cometo esto? Es decir, si yo exporto y no ingreso las divisas, bueno, básicamente, como está determinado dentro del régimen penal cambiario, me va a aplicar las multas del régimen penal cambiario, que es hasta 10 veces el monto total de las operaciones en cuestionamiento. Es decir, si yo exporté $100, lo que significa es que la multa puede llegar a ser de hasta $1000. Otra vez, díganme si estas multas no pueden llegar a ser una sentencia de muerte a una empresa. Y es por eso que hablamos de esto de estar preparados. Si yo voy a exportar, tengo que estar preparado. ¿De qué es lo que tengo que tener cuidado con la aduana? ¿Qué es lo que tengo que tener cuidado con el Banco Central? Pues el Banco Central es ingresar el 100% de tus exportaciones. Ahí en la tablita puse la palabra reintegros, que es parte del castigo también, y que la aduana ha determinado que aquellos exportadores que no ingresen sus exportaciones, además no le van a pagar los reintegros a las exportaciones. Por tanto, si yo fui un exportador que no ingresa divisas,
tengo una especie de doble sanción, porque por un lado, el Banco Central me va a decir que hizo una omisión de una operación de cambios, y me puede sancionar hasta 10 veces el monto total de la operación, y además, la aduana, ya que está, no me va a pagar los reintegros de esa exportación que nunca ingresó. Vamos ahora en lo que tiene que ver con servicios. Esto es un poquito más fácil. En cualquier país del mundo haríamos esto, y arrancaríamos hablando directamente de servicios del Banco Central. Porque diríamos, bueno, vamos a hablar de servicios, acá no aplica la aduana. Estamos en Argentina y nosotros somos creo que hoy somos el único país del mundo que establece derechos de aduana para las exportaciones de servicios. Entonces, dulce de leche, Gardel, colectivo, Virome y derechos de exportación de servicios son aquellas de las grandes invenciones de nuestro país. ¿Qué es lo que dice básicamente la norma? Es que si yo voy a hacer una exportación de servicios, tengo que pagar el 5%. Hay una exención, esa norma que hablaba recién Gustavo, viste Gustavo, también te referencio para que no te pongas sensible, y que veas que es importante todo lo impositivo. Pero hay una norma ahí, la norma que hablábamos de los servicios basados en el conocimiento, que en ese caso las compañías que califiquen como tal no les aplican estos derechos, al resto de los mortales nos aplican los derechos de exportación de servicios, que es del 5% del valor facturado. ¿Qué tengo que decir de esto importante? Que acá hay un problema. ¿Por qué? Porque exportación de bienes para la aduana es exactamente lo mismo que exportación de bienes para el Banco Central. Y ahí estamos perfectos. El problema que tenemos en servicios, que exportación de servicios para la aduana no es lo mismo que exportación de servicios para el Banco Central. Entonces, puede haber operaciones que sean exportación de servicios desde la perspectiva aduanera, pero que no lo sean de la perspectiva cambiaria y viceversa. Puede haber exportaciones desde el punto de vista cambiario que no son desde el punto de vista aduanero. Entonces, sabiendo que la obligación aduanera de las exportaciones de servicios es el pago de derechos, y ahora vamos a ver que la obligación cambiaria es el ingreso de las divisas, puede haber exportaciones de servicios que no tengan que ingresar divisas, pero sí pagan derecho, y puede haber exportaciones de servicios que tenés que ingresar las divisas, pero no pagaste derechos. En ese contexto es en el que trabajamos, aquellos que asesoramos en el comercio exterior. Mis disculpas del caso, pero es lo que sucede. Entonces, ¿cuál es la definición de exportación de servicio desde el punto de vista aduanero? La misma que le dio Gustavo desde el punto de vista impositivo. La misma que van a encontrar en lo que tiene que ver con IVA, que es un servicio prestado en el país con una utilidad en el exterior. ¿Qué es lo que importa? ¿Dónde se presta y dónde es la utilidad? Eso es lo que me importa. Si yo presto en Argentina un servicio de utilidad en el exterior, tengo una factura ahí, tengo que pagar ese 5% de exportación de servicios. Eso es así. Ahora, desde el punto de vista cambiario es un poquito distinto. Ahora sí vamos al Banco Central. Desde el punto de vista cambiario, una exportación de servicios es una prestación de un servicio entre un residente de una economía y un residente de otro. Acá fíjense, no importa dónde se presta, ni siquiera importa dónde tiene utilidad. Lo que importa es la residencia de las partes. Si yo le presto un servicio en Argentina a un no residente y me pagan divisas, estoy obligado a ingresar y liquidar el mercado, porque para el Banco Central eso es una exportación de servicios. Hay una única regla, para que ellos, en realidad hay un poquito más, pero vamos a, digamos, en trazo grueso, hay una única regla para los exportadores de servicios, y tiene que ver con que están obligados a ingresar y liquidar las divisas dentro de los 5 días de haberlo percibido. Hago una aclaración y vuelvo a las exportaciones, porque me acordé de algún comentario que vi en el chat antes de que arranque mi exposición. Hay 2 plazos en lo que tiene que ver con ingreso de divisas para exportación de bienes. Uno, como les decía, está relacionado con el tipo de producto, pero también hay un plazo adicional que está relacionado con cuándo percibo ese cobro. Yo estoy obligado a ingresar en lo que les decía, 30, 90, 180, 360 días según posición arancelaria, relación entre las partes y si estoy usando una exporta simple. Ahora bien, si yo antes de ese plazo lo cobré, tengo 5 días para ingresar y liquidar el cobro de bienes. Entonces tengo 2 plazos. Por un lado un plazo desde que cobro, pero también tengo un plazo por tipo de exportación de bien. Y siempre va a aplicar el que es menor. Hecha esa aclaración, acá solo no aplica la obligación, no nace con la exportación, como dijimos en bienes, sino que la obligación nace en el cobro. Y acá aplica únicamente, si se quiere, el plazo de 5 días que habíamos dicho para bienes en el caso del cobro. Si yo soy un exportador de servicios, estoy obligado a ingresar y liquidar únicamente si cobro, y desde que cobré dentro de los 5 días.
yo soy un exportador de servicios, ¿puedo dejar mi crédito eternamente? Bueno, desde la perspectiva cambiar sí, probablemente impositivamente no, porque uno podría decir, bueno, al final eso es un préstamo, en realidad dónde está la tasa de interés, hay que ver si son vinculadas, no son vinculadas y demás, pero la perspectiva cambiaria podría, porque nada me está obligando a que ingrese y liquide divisas. Porque, repito, no me dice la norma, tenés que ingresar divisas de tus exportaciones de servicios como sí lo dice de bienes. Acá me dice, tenés que ingresar los cobros de tus exportaciones de servicios. Entonces, esa es la gran norma. En cuanto cobre, tengo 5 días para ingresar y liquidar. Ojo con esto, conozco grandes gurúes del comercio exterior que han asesorado a muchos de ustedes diciendo que en realidad esto es si cobro en dólares. Si cobro, por ejemplo, en criptomonedas o en títulos públicos o en acciones, no estoy obligado a ingresar y liquidar. Esto es absolutamente falso, esto es directamente desconocer la norma o hacer una lectura torpe de la norma. La norma no habla de directamente cobro en moneda extranjera en cuenta del exterior, como si, por ejemplo, habla la 7030 o habla la norma relacionada con, como habla la 7030, en el que tiene que ver con enajenación de activos y otras cosas, no los quiero confundir. Pero en esta norma en particular de las exportaciones de servicios habla de cobros en el exterior, percepción en el exterior, y no habla necesariamente de percepción en moneda extranjera. Si yo cobro mis exportaciones de servicios en criptomonedas, si cobro mis exportaciones de servicios en títulos públicos, en especie, cualquiera fuera, no dejo de estar obligado a ingresar y liquidar por el mercado de cambios. Esto lo digo porque muchos exportadores han hecho grandes diferencias cobrando, por ejemplo, en títulos públicos y haciendo el famoso contado con liquidación de ingreso, es decir, cobrar en títulos en el exterior, traer los títulos acá y liquidarlos contra un tipo de cambio mayor. Esto es una operación que nosotros desalentamos por completo. De hecho, el Banco Central anunció hace un mes que iba a salir a buscar a aquellos exportadores donde al Banco Central le consta que estuvieron haciendo este tipo de operaciones, lo cual, aquellos que veníamos diciendo, ojo con esto, de alguna forma nos dio la razón. No nos pone contento tener la razón cuando el Banco Central sale a cuestionar operaciones, pero sí pareciera que nos ayuda en poder generar una mayor conciencia entre los que asesoramos en esta materia. Ahora sí, últimos comentarios porque ya estoy pasadito de lo que quería. Bueno, ¿qué me llevo? ¿Qué quisiera que ustedes se lleven de esto? Bueno, lo que quisiera que se lleven, lo primero es que entendamos, primero es no desalentarnos con todo esto que dije, sino alentarnos, decirles, bueno, ¿qué me llevo? Que hay un montón de razones para exportar y hay un montón de razones para no exportar que no son válidas. Entonces tengo que exportar, pero también me tengo que llevar que tengo que moverme con mucha cautela, con mucho cuidado. Se habla siempre que el comercio exterior es una práctica donde la cautela y la prudencia tienen que ir por delante. Entonces, tengo que prepararme. ¿Cómo me preparo? A través de estas charlas. ¿Cómo me preparo? A través de InvestBA, que tiene la posibilidad y una mesa de ayuda para poder preguntar. A través de las cuestiones cambiarias, a través de si soy cliente de Santander, puedo llamar a la mesa de ayuda o a mi agente de cuenta para que me ayude. Si no, puedo recurrir, mejor todavía, a los que somos consultores en esto. Pero digo, herramientas para nutrirse hay muchas, usarlas todas. Esa es mi primera recomendación. La segunda recomendación es, los temas aduaneros son sensibles, tenemos un despachante de aduana que nos va a ayudar en una primera instancia. Después, si queremos ir un paso más, quizás ahí sí tenemos que recurrir a los consultores, porque quizás en algún momento los conocimientos del despachante de aduana ya no alcanzan y necesitamos ir a una estrategia de comercio exterior, abrir un poco más el negocio. Ahí sí entramos un poco más los consultores. Y desde la perspectiva cambiaria que estábamos hablando, es saber esto, ¿no? Saber que hoy en Argentina es un issue, que Argentina tiene un régimen penal cambiario que no existe en otros países, en la mayoría de los países es un tema infraccional. En aquellos pocos países que tienen control de cambios, termina siendo un tema penal, únicamente en Argentina y Venezuela. Es un tema infraccional en otros países con control de cambio, únicamente en Argentina y Venezuela es materia penal. El régimen penal cambiario, tengo que tener mucho cuidado, pero nada, con el asesoramiento adecuado no tengo que tener problemas, y repito, si nosotros tenemos la posibilidad de hacer negocios en este contexto, tenemos la posibilidad de hacer negocios en cualquier contexto. Y ahora sí, los dejo con una última frase. Acá Mafalda preguntaba, bueno, ¿por dónde hay que empezar a empujar este país para llevarlo adelante? Que es lo que todos queremos, y lo que yo creo es que está en nosotros mismos. Si nosotros hacemos lo que hacemos bien y cada vez mejor, si ustedes cada vez prestan mejor los servicios y exportan, ustedes cada vez hacen mejor sus bienes y exportan, y todos hacemos cada vez mejor lo que hacemos, bueno, claramente ese es el costadito por el cual tendríamos que empezar a empujar este país para salir adelante. Así que bienvenido a aquellos que quieren empezar a exportar y hacer este país un poquito mejor. Dicho esto, les agradezco por haberme escuchado y abrimos el espacio para las preguntas que tengan. Excelente, bueno, mil gracias, súper buenas las dos exposiciones. Bueno, me encantaron. Acá, bueno,
tenemos muchas preguntas y súper agradecidos por la claridad y el entusiasmo, y también por mostrarnos todas las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, está buenísima la motivación, pero es una parte, después hay que tener todas las otras cuestiones para no morir en el intento. Así que arrancamos con las preguntas, nos pasamos un poquito del tiempo, pero creo que valió la pena porque aclaraste un montón de cosas, Klaus. No sé si querés empezar vos, Moy, o las voy leyendo, querés que nos repartamos, está Vicky también, no sé cómo quieren hacerlo. Perdón, acá, hola, buenas tardes a todos. Hola. A mí me gustaría empezar tal vez con unas preguntas que están vinculadas un poco a lo que habló Gustavo, y hay un caso particular de Jorge. Primero, tal vez si pueden simplificar qué es una SAS, o cuáles son las empresas SAS. Cortito y... Dale, nada, hay un régimen societario que es Sociedad Anónima Simplificada. Con el gobierno de Macri se estableció ese régimen para los emprendedores, sobre todo, que sea mucho más fácil constituirla, que saquen el quit mucho más rápido y sea más simple al momento de constituir. Después, las obligaciones fiscales eran las mismas que la sociedad anónima o que el SRL. Bueno, hoy la SAS está siendo un poco cuestionada por algunos organismos de contralor de algunas provincias, con lo cual no la estoy recomendando por eso. Es excelente, la verdad que funciona bárbaro, pero bueno, en la medida que... Ahí Sí, Gustavo, me tomo, no la estamos recomendando porque es una cuestión que no van a poder abrirlas en esta instancia porque están ahí, y las que fueron abiertas durante ese tiempo están funcionando. Se les plantean idas y vueltas muchas veces que las revén. Creo que hay más cuestiones más políticas que operativas a los fines de empezar a pensar en una estrategia mediana y largo plazo, como contó Klaus, como habló Gustavo. Este formato es ideal porque la realidad es que si estamos queriendo salir al mundo a través del monotributo, voy a durar muy poquito. Entonces necesitábamos tener otra forma que no sea tan compleja y que no sea de tanto tiempo para abrir. Llegamos a tener 90, 5 o 6 meses hasta que vos tenías una sociedad, y a veces más. Entonces, este formato es un formato más simplificado, más rápido, más sencillo, que era útil, que conocimos muchas empresas, de hecho hay muchas que están creadas. Ahora estamos en esta situación, que están exportando y que siguen funcionando, y que a cada tanto ven algún titular en el diario que no las van a reconocer más, que sí, que no, que sí, que no. La realidad es que hoy todavía están vigentes esas que se conformaron, pero hoy no se pueden en todo caso. Claro, para pasar el aviso, y por mi tonada, que es un tema político, Córdoba, inspecciones de personas jurídicas, las abre en un día. Lo que pasa es que, bueno, el país es mucho más grande que Córdoba, con lo cual crear una SAS en Córdoba para que después hacer operaciones con Buenos Aires se te complique. Bueno, la recomendación es mirar otro tipo de Espera, claro, sí. Gustavo, hay otro caso, es un caso que nos trae Jorge, y tal vez a muchos de los que están presentes les pasa. Jorge es portavinos, compra localmente las botellas, las cuales utiliza para su exportación, y la consulta que tiene está abocada a cómo recupera el IVA local, por supuesto, por la compra de esas botellas. Como lo había mencionado antes, hay una resolución de AFIP, que es la RG 2000, que establece que todos los créditos fiscales, o sea, todas las compras que uno tenga y estén vinculadas a una exportación, se pueden solicitar que te lo devuelvan, y te lo devuelven en tu cuenta bancaria, y eso tarda más o menos 2 meses, 3 meses, que lo uses vos para pagar otro impuesto, o que se lo vendas a un tercero. Ok, ahí respondiste otra pregunta también que inicialmente habían consultado. ¿Qué puedo Exacto. hacer con el crédito fiscal en mi cuenta? ¿Ese crédito lo podemos utilizar o vender? Ahí está bueno Realizar. que caballero es su caballo, digo, para eso hay especialistas. Yo Exacto. sé que la pyme pasa que muchas veces tratan de simplificar o por una cuestión de economía de costos o de cuestiones sacrifican algunas cuestiones. Justo el contador es alguien al que no hay que sacrificar, al abogado tampoco. Digo, estamos con la presión y con todo lo que habló Gustavo al inicio. Es importante que se acerquen, y tanto a los bancos también, como pasa
hola, ¿cómo hago cada proceso? Conocerse. Hay que usar las herramientas que uno de por sí son muy delicadas como para justo saltearse ese especialista. Coincido, Miriam, y hay muchas personas que han hecho consultas a raíz de la presentación de Klaus en relación a destinaciones, los cambios o saltos de posición arancelaria en función del empaquetado o no empaquetado. Como ha dicho Klaus en más de una oportunidad, los despachantes aduaneros tienen mucha experiencia y se preparan para poder asesorar en estos casos. Y Klaus, no sé si has visto algunas consultas, hay muchos interrogantes respecto al ingreso, liquidación de divisas. Ingreso o no por el contado por liquidación. No sé si querés tal vez reforzar algo más respecto a la obligatoriedad del ingreso de las divisas ante una exportación. Perdón, sí, muteado, estaba tratando de ver algunas. Lo que pasa es que son tantas. Son varias, pero tal vez por ahí. Hay uno que dice, el ingreso y la liquidación es en dólar o se puede depositar en pesos al tipo de cambio oficial, donde se realiza el depósito. Eso tiene que ver con, cuando hablamos de ingreso y liquidación, no sé, creo que estamos hablando de servicio, pero no importa. Entiendo que, fíjense que las normas muchas veces hablan de ingreso y liquidación. Si yo cobro en el exterior o cobro en el banco local a través de un banco intermediario, lo que fueron, una cosa es que yo ingrese, es decir, yo podría ingresar divisas de cómo tengo dólares que alguien me está pagando en el exterior dólares, me paga una cuenta mía o me quiere pagar en el banco de acá, yo puedo ingresar esto y dejarlo en dólares, entonces eso sería el ingreso, y la liquidación en realidad es cuando eso que ingresé lo paso a pesos. Fíjese, ojo, porque... Decí la palabra, Klaus, en la especificación de esos dólares. En la especificación, entonces, claro. ojo con esto, La con ingresar